de RCN. 6:50 minutos de la mañana. Vamos con nuestros corresponsales internacionales. Arrancamos en Washington. María Molina. Dicen que hay explicable angustia entre los familiares de los venezolanos deportados el fin de semana porque no tienen noticias, porque no saben qué pasó con ellos. ¿Qué está ocurriendo después de esa deportación masiva de venezolanos? María, buenos días. Juan, muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde Washington. Muchas dudas alrededor de los 238 deportados por la administración Trump durante el fin de semana desde Estados Unidos hacia El Salvador. Pues, Juan, lo único de lo que no hay duda es que el Tren de Aragua es una organización criminal que merece el máximo castigo. Sin embargo, en este momento pues hay muchas dudas frente a quiénes eran esas personas que estaban en ese avión, porque como comentábamos ayer, su récord criminal no se conoce. Y en este momento hay abogados alertando sobre el paradero desconocido de por lo menos 48 personas después de las redadas durante este fin de semana en Nuevo México. Y lo que dicen es que sus familiares han podido ver a través de fotografías que quizás son parte de los detenidos que llegaron hacia la cárcel en El Salvador, pero que realmente no saben nada más de su paradero. Se están conociendo algunos testimonios, por ejemplo, la hermana de uno de los que cree que es uno de ellos, ella dice que lo vio en uno de los videos, que él tenía un tatuaje que se hizo en Texas, una rosa, pero según ella, él no pertenece a la organización El Tren de Aragua. Pues Juan, repito, el Tren de Aragua merece el máximo castigo. Si una persona está allí, pues por supuesto que lo merece. Obviamente pues no es fácil que los familiares digan si esa persona es o no es del Tren de Aragua, pero como le digo, hay muchísimas dudas alrededor de cuál es verdaderamente el récord criminal de estas personas que fueron subidas a un avión y enviadas durante el fin de semana hacia El Salvador, en donde están en este momento en esa cárcel, ese centro de detención famosísimo del Salvador, liderado por Nayib Bukele. Gracias, María. Y en Miami hay enorme preocupación entre la comunidad hispana porque dicen, Diana Mateus, que las ciudades de Hialeah y Coral Gables, en el sur de la Florida, están colaborando con los operativos contra los inmigrantes indocumentados. ¿Qué está pasando en esas comunidades del sur de la Florida? Sí, Juan, en vivo la FM de RCN desde Miami, pues una gran polémica, también miedo, ha causado esta decisión de las ciudades de Hialeah y Coral Gables, aquí en el sur de la Florida, de colaborar con las autoridades de inmigración en esos operativos de detención de indocumentados. La preocupación es muy grande porque ya esta política, Juan, se está extendiendo por todos los 67 condados del estado. Aquí la situación, por ejemplo, es que Hialeah cuenta con el más del 95% de población hispana. Y con este acuerdo firmado por unanimidad, pues la policía puede actuar ahora como agente de inmigración. Precisamente el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, explica esta situación. El que está viviendo ilegal en este país, sabemos que las condiciones de ellos no son las mejores. Obviamente le aconsejo que no violen ningún tipo de ley. No obstante, pues la policía por su parte ha aclarado que la idea no es difundir temor entre la población, pero lo cierto, Juan, es que la Florida es el único estado en el país donde todos los condados han firmado este acuerdo para colaborar con las autoridades de inmigración, y por eso los agentes de policía tienen en este momento el deber de llamar a un agente de inmigración si detienen a una persona indocumentada conduciendo sin licencia o con una orden final de deportación. Así que continúa y aumenta el miedo entre los inmigrantes, la población hispana aquí en el sur de la Florida y más en estas ciudades de Hialeah y Coral Gables. Y en Caracas, Marcos Morín, ¿qué ha dicho el régimen usurpador sobre esto que está ocurriendo con los venezolanos deportados que, entiendo, ellos tampoco quisieron recibir? Buen día, don Juan. En vivo la FM de RCN desde Caracas. El gobernante venezolano Nicolás Maduro rechazó de manera categórica y contundente la invocación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ordenar la rápida detención y deportación de todos los sospechosos de ser miembros del Tren de Aragua hacia El Salvador. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter
a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador. ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Entre tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado y Edmundo González Urrutia publicaron un comunicado conjunto en el que denuncian los presuntos vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones como la del Tren de Aragua. En el documento afirman que la expansión del Tren de Aragua en América se debe a sus conexiones con el gobierno de Nicolás Maduro y lo acusan de permitir su operación dentro y fuera de Venezuela. Don Juan. Muchas gracias, Marcos. Juan Carlos Iragorri, en Madrid, polémica global ha generado esta decisión del presidente Bukele de recibir los deportados venezolanos. Más allá de considerar, como en efecto es el régimen venezolano un régimen usurpador que se robó unas elecciones y está en el poder, hay un debate acerca de la libertad y los derechos de las personas que son capturadas y enviadas a prisión en otro país. Hay un debate muy serio, Juan, 12 del mediodía, 56 minutos aquí en Madrid. Hay un debate muy serio en Washington y en Estados Unidos porque justo cuando los aviones estaban llevando a esos deportados del Tren de Aragua hasta Centroamérica, hasta El Salvador, un juez federal en Estados Unidos dio la orden de que esos vuelos no estaban autorizados por la justicia, precisamente, pero los aviones no regresaron. La Casa Blanca dijo que los aviones habían decolado antes de que se conociera la orden y sin embargo el juez ha dicho exactamente lo contrario. Fuera de eso hay un manto de duda sobre el respeto a los derechos humanos en esta cárcel en el COTEC, que se conoce este centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, porque dicen que las personas que están ahí, los reclusos, que son más de 4.000, no tienen acceso a sus abogados, no pueden ser visitados por sus familias y se teme además que haya torturas. Aparte de todo, el presidente Nayib Bukele ha recibido de Estados Unidos $6 millones como pago para que tenga a estos presos allá durante al menos un año. Así que gran polémica, entre otras cosas, y para terminar, porque Tom Homan, el zar de la frontera en Estados Unidos, ha dicho que al gobierno del presidente Trump no le importa lo que digan los jueces en este caso y que va a seguir adelante con estas medidas. Juan Carlos, aprovecho que lo tengo en la línea. Hoy los ojos del mundo están puestos sobre un eventual diálogo Trump-Putin sobre Ucrania. Así es, porque en las últimas horas van a conversar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, por teléfono acerca de una eventual paz en Ucrania. La guerra, recordemos, lleva 3 años y un mes prácticamente. Ya hablaron Estados Unidos y Ucrania y acordaron en principio que se podría llegar a una tregua de al menos 30 días, pero Vladimir Putin manifestó una serie de reservas, de modo que habrá que ver qué ocurre en las próximas horas en esta conversación. ¿Qué se va a discutir? ¿Con qué territorio ucraniano podría quedarse Rusia por una parte y quién va a controlar la planta nuclear de Zaporilla en territorio de Ucrania? Esos son los puntos complicados de esta conversación de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Seguiremos muy atentos con nuestros corresponsales en distintos lugares del mundo y regresamos a Colombia y saludamos al señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Señor ministro.